en la oración. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Aquí en nuestro manual, si nos vamos, aquí el autor, que es un predicador, Ray Stillman, ¿verdad? Que es el autor de este manual, está haciendo aquí una narración de un evangelista, uno de los evangelistas que se consideró de los más destacados precisamente entre el siglo XVIII y XIX. Fíjense, estamos hablando de 1837 a 1899, donde dice que él destacó en Europa, ¿verdad? Donde fue un predicador grande, y dice que en una ocasión le pidieron que fuera a dar una clase a unos niños, y él, precisamente el tema que dio, lo dio sobre la oración, y entonces él le pregunta a los niños, eran niños, fíjense, les pregunta que qué es la oración, ¿verdad? Como ustedes saben, hemos venido hablando todo este tiempo, ya varias semanas, sobre el tema de la oración, y hemos estado viendo pues varias oraciones de varios personajes de la Biblia, cómo ellos oraban, ¿verdad? ¿Cuál es su modelo de oración? Algunos vemos que pues son unos oraciones muy fuertes, como en donde a veces le reclaman a Dios, ¿no? O le piden que haga algo Dios cuando ya hemos visto que no debe ser de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Este personaje se llama evangelista Dewitt Lyman Moody. Es un estadounidense, ¿verdad? Un evangelista de ese tiempo, de los precursores, y que fue pues muy destacado. Y dice que esta fue la pregunta que le hizo a esos niños en esa ocasión: ¿qué es la oración? Entonces ya hemos estado hablando qué es la oración, pero a mí lo que me sorprendió es esto, que él pensó que nunca, este personaje, este predicador, nunca pensó que le fueran a responder, porque dicen son niños, pero a él le asombró la respuesta que le dieron, porque varios levantaron la mano, y vean lo que contestó uno de ellos. Dice: oración es una ofrenda de nuestros deseos hacia Dios por las cosas que están de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Cristo, confesando nuestros pecados y reconociendo en agradecimiento sus misericordias. O sea, vemos qué definición tan elaborada y tan profunda tenían estos niños, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Hay veces, pues sí, nosotros tenemos una definición de que la oración es la comunión con Dios, pero al ver esto, nosotros tenemos que, pues, de alguna manera, tener algo más, ¿no? O sea, como que nuestros conceptos, definiciones tienen que ser más profundos, más ¿cómo podría yo decirlo? Pues que tengan más soporte, más base, ¿no? Porque, pues sí, oración pues es una relación, sí está bien, pero si nos dicen una definición de oración, a veces no la sabemos, ¿no? O decimos, pues es la comunión que yo tengo con el Señor, pero nada más, ¿eh? Pero vean esto, vuelvo a repetir eso, ahí está en su manual, en el primer párrafo, donde dice: oración es una ofrenda de nuestros deseos hacia Dios por las cosas que están de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Cristo, confesando nuestros pecados y reconociendo en agradecimiento sus misericordias. Entonces, veo aquí voy a quitar, perdón, tantito el cubrebocas, porque como que no, perdón, disculpe. Una definición completa que contiene realmente qué es lo que hacemos en la oración, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un ejemplo de que realmente cuántos de nosotros realmente podemos dar una definición de este tipo hoy en día, ¿no? Y eso estamos hablando de estas personas en el año de 1837, fíjense. Pero bueno, nosotros sabemos
hemos conocido a lo mejor del Evangelio apenas hace unos años, pero ahorita que nosotros estamos estudiando, preparándonos, pues sería bueno nosotros también tener una buena definición sobre la oración, ¿verdad? Que es importante. Bien, entonces, a lo largo de todo este manual hemos estado viendo pues algunas oraciones, tanto del Antiguo Testamento, principalmente, ¿sí? Y hoy vamos a enfocarnos precisamente a la oración de Job, una oración y sobre qué es lo que Job realmente hizo en esa oración, ¿verdad? Entonces, aquí nos lleva al libro de Job en el capítulo 42. Vamos a ver Job 42, ¿verdad? 42. Vamos a leer un poquito la palabra. Job 42. Bien, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomáis 7 becerros y 7 carneros, e id mi siervo Job, y ofreced el holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad Shusita y Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hasta ahí. Bueno, para poder entender un poquito esto, vamos a ver rápido el contexto de lo que fue Job. ¿Quién fue Job? Sí, ¿se acuerdan? El hombre más justo de la tierra. Así es, ¿verdad? Un hombre recto, justo, ¿verdad? Como ninguno ha habido. Entonces, ¿pero qué le pasó a esta persona? Pasó por momentos de pruebas. Pruebas, ¿verdad? Probó su Difíciles. corazón. Así es. ¿Y por qué sucedió esto? Dios lo permitió. Lo permitió. Para probar su fidelidad, exactamente, ¿no? Entonces vemos que pues el enemigo nunca está conforme, ¿verdad? Siempre es el que va a venir a buscar la manera de tirarnos, de caer. Entonces este hombre siervo de Dios, pues recto y justo, dice la palabra que el diablo fue con Dios y le dijo: él es así, él es justo, él es recto por todo lo que le has dado, porque tiene bienes, riquezas, todo tiene. Dice, por eso es así. ¿Ah? ¿Mandé? Por eso te amo. Por eso te ama, exactamente. Hay veces eso pasa, nada, pero por eso hay veces dice uno, es que Dios me ama. Pero entonces Jehová, Dios, pues estaba pues contento con Job. Pero va el enemigo, va Satanás y le dice, pues le empieza a decir a Dios, déjame tentar su vida, ¿no? Bueno, tentarlo a él. Y entonces dice Dios, le permite y le dice, está bien, te doy permiso que vayas, pero no toques su vida. Si quieres, toca sus bienes y todo, y verás que es un hombre justo y recto. Y él viene luego, pues ahora sí que ya me dieron luz verde, voy. Entonces viene el enemigo y
¿qué pasa, verdad? Le quita todo, todo hasta su familia, o sea, todo, aún sus bienes, sus hijos, ¿verdad? Sus criados, todo, y lo mete en una enfermedad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Job? ¿Renegó? No. No. Él, temeroso de Dios, justo él dijo, Dios me dio, Dios lo quitó. Y nosotros, en esas circunstancias, en esas situaciones, cuando estamos en aflicciones, en necesidades, ¿cuántos podemos decir eso? Es difícil, ¿verdad? Es difícil decir, híjole, es que pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pero lo dice uno así como que de labios, pero dice uno, realmente sí lo reconoce, ¿no? Entonces, eso es la historia, ¿no? de Job. Entonces, inclusive, hay 3 amigos, ¿verdad? De él, que esos amigos pensaban que Job había pecado, porque decían que él siendo justo y todo eso, ¿por qué le sucedió eso? Entonces le decían que era por causa de su pecado. Y eso luego sucede en nosotros, que caemos en la enfermedad, caemos en situaciones y lo primero que se piensa es que el hermano está en pecado. Pero no es así, hermano. Entonces, observamos aquí que estos 3 amigos pues van y lo están diciendo que pues, es por causa de que él hizo algo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Job? Le dice a Dios y le dice, ¿por qué los hombres que no son justos, impíos, ¿por qué a ellos no les pasa nada? Entonces cuando Dios pues, le contesta, ¿no? Y le dice, ¿tú dónde estabas cuando creé la tierra, los cielos? O sea, le empieza a decir, oye, pues, ¿cómo tú me dices cuando ni siquiera sabes realmente por qué pasan las cosas, ¿verdad? Porque a veces uno pues sí, llega un momento el enojo y hasta uno le reclama a Dios, ¿por qué, Señor? Es que no debiste haber hecho eso, pero pues ¿quién es uno para reclamar, verdad? Al contrario, el pastor nos ha sugerido, mejor hay que preguntarle por qué. Entonces vamos a nuestro manual, ¿qué nos dice? En el tercer párrafo de manual dice, Job fue un hombre atormentado por una gran aflicción física. Él fue atormentado por 3 charlatanes viejos molestos que le dijeron que la causa de sus problemas era su propio pecado. Como resultado, él estuvo en gran angustia. Este libro está lleno de oraciones de Job, pero lo que se hace notar es que Job es el único que ora. Es el único que ora. No hay oraciones registradas en parte de sus amigos, quienes no sintieron la necesidad de la oración en sus propias vidas. Ahora, aunque Job estaba siempre orando, sus oraciones no se veían ser contestadas. Sí, ¿no? Porque eso lo vemos. Pues él entró en prueba y pues inclusive que le dio una especie de enfermedad como sarna, ¿no? Que se rascaba y no tuvo que meterse en ceniza para satisfacer un poco esa comezón. Y él pues le pedía al Señor, ¿eh? Pero pues él aparentemente él decía que sus oraciones no se veían contestadas. Dice, uno de sus gran problemas era el silencio de Dios. Aunque Job gemía angustiado en gran manera, Dios parecía no decirle nada a Job hasta lo último que Dios le habló en el torbellino, y examinó la actitud de Job para tratar con él. Después, como saben ustedes, Job se arrepintió en polvo y ceniza, y al final del tiempo, en el verso 7, capítulo 42, leemos esto. Entonces, es lo que acabamos de leer. En el versículo 7 dice, y aconteció, en 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. O sea, Dios se enojó
contra estos tres hombres, ¿no? Porque aquí, por lo que dice aquí nuestro manual, la palabra, pues no se ve donde ellos oraran por Job, ¿no? Y entonces a eso vamos precisamente en esta lección, que Job fungió como intercesor de ellos. Y es lo que nos dice el autor, que nosotros necesitamos orar o ser intercesores de nuestros hermanos, porque ellos luego están pasando situaciones difíciles, pero ¿qué hacemos nosotros? Dice Pablo que nosotros, o la iglesia, es un solo ¿qué? Cuerpo, ¿verdad? Entonces, si se duele la mano, se duele todo el cuerpo. Si se duele un dedo, el pie, lo que sea, se duele todo el cuerpo. Entonces, aquí en la siguiente hoja, en la página 46, nos dice: una cosa que sobresale de este pasaje es el hecho de que es un ejemplo claro de un hombre intercediendo por sus amigos. ¿Sí? Este es un ejemplo excelente de lo que le llamamos a menudo una oración intercesora, orando por otra persona y no por nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Estamos en circunstancias y nada más oramos a veces por nosotros, nada más: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, y no. Pero cuando vemos a nuestro prójimo y decimos, pues también él está pasando situaciones y aún más difíciles, y yo cuando oro por ellos, ¿verdad? Porque si somos un solo cuerpo, tenemos nosotros que levantarnos unos a otros. Hay veces uno piensa que, o sea, aquí no vale la edad de la persona físicamente, sino realmente cómo está la persona en su nivel espiritual. Porque hay unas personas, hermanos, más fuertes espiritualmente que otros. Porque a lo mejor puede haber una persona adulta, pero realmente es un bebé espiritual. Y uno dice, pero es que él está más grande y a poco no sabe qué hacer, ¿no? Pero a lo mejor espiritualmente está pequeño, está bebé, no sabe. Porque a lo mejor ellos llegaron al conocimiento de la palabra muy tarde. Pero a lo mejor nosotros que tenemos, a lo mejor estamos en una edad menor, pero nosotros estamos más crecidos en esa manera espiritualmente, ¿no? Nosotros tenemos que interceder y orar por ellos, para que ellos se levanten y que en un momento ellos también, en un futuro, puedan orar a lo mejor por nosotros, ¿verdad? Porque todos necesitamos de todos. Entonces, como dice nuestro pastor, estamos en circunstancias, pero luego le decimos al hermano, ora por mí, pero bueno, tú ya oraste. Entonces, cuando la persona está bebé espiritual, pues hay que enseñarle, porque realmente no sabe todo esto. Pero cuando ya la persona ya está más madura y crecida, pues lo primero que hay que hacer es orar, ¿no? Bueno. Entonces vean aquí, dice, primero, este pasaje nos revela de que tenemos una relación con otro. Pertenecemos el uno al otro. Esto es verdaderamente real en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos instruidos en el Nuevo Testamento de que somos miembros de unos a otros. Nuestras vidas han sido unidas de alguna forma, porque compartimos la vida en Cristo. Entonces eso es lo que nos une, hermanos, Cristo. ¿Y qué dice? Que nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo, y somos un solo cuerpo. Eso no se nos debe de olvidar, ¿sí? Que entonces somos integrantes de una misma familia. Estamos compenetrados los unos a otros. Entonces, Pablo dice algo muy notable ahí en 1 Corintios 2:12, donde él señala que el cuerpo de Cristo está hecho en tal forma de que si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Vamos a ver 1 Corintios 2:12. Es un pasaje que ya conocemos, creo que la mayoría, y luego lo decimos. Dice 1 Corintios 12:12, perdón, 12:12. Dice:
¿Por qué? Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿sí? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces ahí Pablo está diciendo que somos un solo cuerpo. Entonces, por lo tanto, si una parte de nuestro cuerpo está mal, está fallando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ayudarnos, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, dices, ¿cómo? Por ejemplo, en todo el mundo hay cristianos, ¿verdad? Y dices, ¿cómo yo le ayudo a él? Si está al otro lado del mundo. O sea, la verdad siempre vemos nada más la oración, ¿verdad? Y luego se nos olvida. Por ejemplo, nunca pensamos cuánta gente está trabajando en la obra del Señor en las misiones. Que están siendo, pues han dado su vida muertos. Pero ellos necesitan una oración también de nosotros, porque somos un solo cuerpo. Entonces necesitan de nuestra oración y es a lo que vamos en esto, ¿verdad? Con esto precisamente. Entonces aquí el autor precisamente nos dice, cuando leemos versos como estos, se puede decir uno a sí mismo. Como yo me he dicho a mí mismo, ¿cómo puede ser esto? Yo ni siquiera sé acerca de los sufrimientos de millones de miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede afectar el sufrimiento de otro a mí? O sea, lo que está pasando es cómo me puede afectar a mí. Pues sí, afecta. Dice, ahorita vamos a ver la respuesta, dice, aún aquí, en esta congregación hay muchos de ustedes que podían pasar a través de pruebas que pueden ser honrosas o deshonrosas. Y yo no sé nada al respecto, entonces, ¿cómo puede eso afectarme? Pero cuando un miembro es honrado, todos son honrados. Cuando uno es deshonrado, todos son deshonrados. O sea, vean, ¿qué nos deja ver esto, hermanos? Que lo que le pase a unas personas, a nuestros hermanos, nos compete a todos, o nos afecta a todos. ¿Sí? Si uno vitupera y pisotea el nombre de Dios, pues es vituperado todo el cuerpo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente allá afuera, ¿qué va a decir? Así son todos los cristianos. ¿Y eso qué es cristiano? Pero generalizan. Así son los cristianos. Y cristianos son todos los que estamos en este planeta, ¿no? Los que están. Entonces somos deshonrados. Pero cuando nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio, damos pues evidencia de que Dios ha hecho cosas buenas, nos ha transformado, somos honrados. Decimos, mira, esa persona sí es ejemplo, ese sí es cristiano. Pues qué bueno que los cristianos son así, o sea, nos beneficia, nos somos honrados todos. ¿Sí? O sea, vean cómo sí perjudica. Entonces, es lo que está diciendo él, cómo sus problemas de mi hermano me pueden afectar a mí. Entonces, dice ahí el autor, dice, si piensas al respecto por un momento puedes ver el porqué. Cuando un miembro de la comunidad cristiana es honrado, ¿qué piensan todos los que oyen acerca de los cristianos? Bueno, piensan mejor de ellos, ¿verdad? ¿O no es así? Y piensan así porque la gente tiende a pensar de un miembro de un grupo como característica de todos los miembros. Lo mismo se aplica cuando uno deshonra el nombre de Cristo. Todo el que oye se dice a sí mismo, ya veo, de todas formas, esto era lo que yo pensaba de estos cristianos. Todos son así, o sea, todos son buenos, o son amables, son así, ¿no? Entonces, somos honrados y también deshonrados, entonces todo nos afecta. Por eso nosotros tenemos que siempre dar un testimonio, ¿verdad? Porque nosotros no nada más nos afectamos a nosotros, sino afectamos al cuerpo de Cristo, a todos, ¿verdad? Porque, pues porque, como dicen, por uno, hagan todos. Dice, ahora
¿Por qué pertenecemos el uno al otro en esta forma y lo que hacemos toca y penetra a otras personas? Estamos entonces supuestos a orar por otras personas. Tenemos una relación el uno con el otro, el uno al otro, que no podemos negar. Esto es verdad. Aun si no fuésemos cristianos, tenemos una relación con todas las personas en el mundo. John Donne, el filósofo inglés, dijo: ningún hombre es una isla. Entonces, simplemente por naturaleza, aunque no fuéramos cristianos, el hombre por naturaleza no puede estar aislado. Entonces, lo que le afecta a él afecta a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues vivimos en una sociedad. Y es lo que está diciendo aquí, precisamente. Por eso dice uno de los primeros retos a esa declaración aparece en el libro de Génesis. Cuando Caín le dijo a Dios: ¿soy yo el guardián de mi hermano? ¿Sí recuerdan esta frase? ¿Qué pasó ahí? Mató a su hermano. Cuando mató a su hermano, ¿no? Entonces Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él contesta: ¿qué acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y veamos qué dice. A través de toda la Biblia, ahorita lo checamos, a través de toda la Biblia, esa pregunta ha sido contestada afirmativamente. Si somos los guardianes de nuestros hermanos, somos responsables de lo que le pasa a otros. ¿Sí? Vean, o sea, qué profundidad. Porque somos miembros de una raza. No tenemos el derecho de aislarnos y desconectarnos, ¿verdad? Sin importarnos por lo que otros están pasando. Estamos todos marcados con la misma naturaleza de caídos en el pecado. Todos reaccionamos de la misma forma. Todos contribuimos a las dificultades de otros en muchas formas. Por lo tanto, somos responsables. Esto todo sirve como fondo para la oración intercesora. ¿Sí? Entonces, si nosotros oramos por los hermanos que andan predicando la palabra pues, en la sierra, en lugares muy difíciles, que ahí los matan, ¿sí? ¿Ustedes creen que si nosotros oramos por ellos, el Señor pueda hacer algo con ellos? ¿Sí? ¿Creen que sí? Yo digo que sí, ¿no? Porque el Señor ve y se agrada, ¿no?, de que estamos unos con otros. Entonces puede ser que el Señor pues no sea a lo mejor el destino de esos hermanos que mueran ahí, ¿verdad? Porque ve nuestra oración. Pero si nadie intercede por ellos, pues el Señor, bueno, sabemos que Él está ahí con ellos, y a lo mejor hasta ahí. Pero por eso es lo que dice. Entonces lo que les pase a los demás también somos responsables nosotros. Entonces vemos con qué profundidad está viendo este predicador realmente esa palabra, ¿no? Entonces dice así en el siguiente párrafo: pero este recuento también indica que hay una diferencia entre nosotros. En un sentido todos somos iguales, pero en otro sentido todos también somos diferentes. Noten que Dios envió particularmente a los amigos de Job a él para que él orara por ellos y no al revés. O sea, vamos a ver eso. Dice: estoy seguro de que esto debió haber sido un choque para esos hombres, porque a través de todo el libro es evidente que ellos se consideran ellos mismos superiores a Job espiritualmente. O sea, porque los amigos de Job le estaban diciendo a Job que él estaba viviendo eso por un pecado. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Que ellos estaban súper bien, ¿no? O sea, estaban crecidos, pues ellos estaban bien, ¿sí? Y sabemos que no era así. Dice: ellos han venido a señalar en gran escala y con tremendas palabrerías toda la maldad que Job había hecho en su vida. Ellos pensaron de sí mismos como médicos de este hombre adolorido espiritual y físicamente. Pero Dios no piensa de ellos en esa forma. En sus ojos Job ha alcanzado un nivel de conocimiento y entendimiento y por lo tanto autoridad
que ellos no habían alcanzado. Cuando el tiempo llega para corregirles, Dios envía a los 3 hombres para que Job orara por ellos. O sea, realmente fue al revés. Job tenía un nivel de conocimiento, entendimiento y espiritualidad superior a ellos. ¿Y por qué entonces no mandó Dios a los amigos a que oraran